Muy buenos días, bienvenidos a Mesa Central Digital. Este día miércoles son las 11:08. Ven ahí las cámaras de control de tránsito cubierto. Está el cielo en la región metropolitana este día miércoles. 13,2 grados hay en este momento y esperamos máximas de 18, pero con esa nubosidad presente. Bueno, eso también a veces hace subir un poco la temperatura porque partimos la semana con mucho frío y con cielos despejados. La lluvia, ¿no? Es escasa así en la región metropolitana y por eso tenemos tan mala calidad del aire. Algo muy distinto ocurre en el sur de nuestro país. Hace un ratito atrás había balance también de las autoridades. El presidente José Antonio Kast este día miércoles utilizó sus redes para decir que pidió un refuerzo a las ayudas a los municipios que fueron afectados también durante el sistema frontal. Ya ha ido amainando, como dicen. A veces la situación en el sur del país, por suerte no hay pérdidas de vida ni nada por el estilo, pero sí hay pérdidas materiales y problemas que entregó el balance hace un ratito el Senapred. Vamos a estar con eso en el bloque digital, actualizando por supuesto también lo que pasa en nuestras regiones, pero en una mirada ahí simple del mapa. 20 grados de máxima se esperan en Arica, en el norte del país, donde también hay nubosidad presente, y ya en Concepción, bueno, desde Talca en adelante se comienza a ver la lluvia en el mapa. Máximas de 13 para Concepción, máximas de 10 apenas para Puerto Montt, también con pronóstico de lluvia, y en Punta Arenas hay máximas de apenas 5 grados este día miércoles. Vamos de inmediato con lo que está marcando esta jornada, vamos con los temas del día. Bueno, la mega reforma inicia su trámite en la Comisión de Trabajo. Es bastante más corto el trámite en esta comisión respecto de lo que fue en la Comisión de Medio Ambiente, porque habían 207 indicaciones que había que revisar y analizar. En la Comisión de Trabajo entiendo que son solo 13 los puntos que van a estar mirando, así que va a ser más rápido, pero todavía hay coletazos de lo que ocurrió anoche, porque terminaron tarde esa discusión y terminaron además con senadores de la oposición retirándose de esta comisión, y ahora hay quienes dicen que el oficialismo dice que reaccionaron los parlamentarios. Hablamos de Ricardo Celis y del senador también de Urresti, que se retiraron. Los acompañó también el senador Ibáñez del Frente Amplio. Así que vamos a estar abordando eso. Hoy día estuvo conversando con Iván Valenzuela en Mesa Central, el subsecretario de Hacienda. Explicó también por qué se ingresa esta indicación a última hora, que es la que molesta a los senadores de la oposición, y cuál es el sentido también de la modificación. Había un tema con la redacción de la indicación que ingresan, y eso lo explicó esta mañana. Vamos a hablar también de el balance de las lluvias que les decía afectaron el sur de nuestro país. Iniciamos la jornada con el reporte también de muchos clientes sin luz, con las imágenes que vemos ahí en pantalla, con algunos municipios con clases suspendidas. Y ahí, lo impactante de ver también a carabineros con el agua hasta la cintura tratando de asistir a las personas. Así que vamos a estar con ese reporte completo. Y en noticias internacionales, y algo que afecta también, por supuesto, a todo el mundo, Donald Trump terminó la tregua con Irán, y esto ha tenido un impacto evidente también en los mercados durante el inicio de esta jornada. Y mañana nosotros también íbamos a tener una rebaja. Entiendo que eso, por supuesto, todo esto tiene su delay. Entonces nosotros íbamos a experimentar mañana una baja en los precios de los combustibles. De 100 pesos había dicho el gobierno. Y claro, se estaba como normalizando también a nivel mundial la situación luego de que se alcanza la tregua entre Estados Unidos e Irán, pero al parecer ahora todo se fue por la borda. Además, este anuncio de terminar la conversación y la negociación, Donald Trump lo hace en el contexto de un punto de prensa por la OTAN, en donde también ha sido bien hostil contra sus propios aliados. Así que vamos a estar abordando eso en un ratito más. Iniciamos el programa, partimos con la mega reforma. Saludamos también a quienes nos ven en el streaming. Les recuerdo que están, ya saben dónde están, en nuestro canal de YouTube. Ahí nos están viendo, pero tenemos también en paralelo nuestra programación en el 103.3 en el FM. Está Andrea Rivera con la actualización también de lo que está ocurriendo esta mañana y con música.
para acompañar la información. Bueno, hablemos de la mega reforma. Les decía, la Comisión de Medio Ambiente tenía un trabajo que era bien importante porque eran hartas las indicaciones que se iban a revisar en medio ambiente o lo que tiene que ver con el tema de la permisología, de la revisión, etcétera. Era de harto interés porque también ahí, decían, habían espacios para mejoras o también para poder negociar mejor con la oposición. En algún momento se le encargó también a la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, que fuese bien protagonista, que conversara con los parlamentarios, y era precisamente por eso, porque había un espacio ahí también importante. Y ayer estaban entonces en esa discusión, terminaron pasado a la medianoche de votar. Y ocurre esta polémica que, si no han visto el momento, bueno, están en esta mesa sentados frente a frente, está el ministro de Hacienda también presente, por supuesto, y de este lado está, de un lado está el oficialismo, del otro lado la oposición sentados, y hablan entonces de este ingreso de la indicación, y genera la molestia, y ahí el senador Ricardo Celis, que es del PPD, dice, bueno, acá esta indicación está fuera de plazo, no corresponde, y dice, estamos a casi medianoche, aparece esta situación, y con este tipo de cambio, ante la improvisación del Ejecutivo, dice Ricardo Celis, del ministro también Quirós, en su quinta versión, al no poder, porque no flota su proyecto, no flota, ha sido rechazado por los académicos, por las cámaras, ahora viene entonces a modificar a esta hora, siendo ya casi cercana a la medianoche, dice que le parecía poco serio lo que estaba haciendo el ministro. Ahí se escucha también que más personas interceden, dicen, oye, pero esto es parte de, siempre se hace así, no hay nada fuera de lugar. Y les decía, hoy día escuchábamos también la postura del gobierno porque nos habíamos quedado también con lo que decían desde la oposición, había mucha molestia, utilizaron también sus redes sociales, algunos de los senadores presentes para explicar cuál era la molestia y decían que esta indicación, recordemos que dentro del proyecto de mega reforma hay hartas cosas. Una de esas cosas es compensar a las empresas cuando un proyecto no pasa esta revisión medioambiental, no pasa estos estándares. Entonces, si ellos llegan, invierten, llegan a este punto y después les dicen, no, ¿saben qué? Este proyecto no va a salir adelante, la idea es compensar eso que invirtieron. Lo que dice el gobierno da una tranquilidad a los inversores, permite también una mayor confianza en el Estado. Lo que decían ayer de la oposición es que esto se modifica a última hora y que permite entonces, con fondos de todos los chilenos, compensar a las grandes empresas. Ese era el discurso que escuchábamos pasado la medianoche. Vamos a revisar lo que explicaba hoy día el subsecretario de Hacienda respecto del sentido de esta modificación, pero también lo que hay detrás para proponer esto dentro del proyecto de reconstrucción. De esos gastos directos y efectivos. O sea, si yo gasté 100 en este rato y después una corte me revoca la resolución, me devuelven 100. No, pero en grandes números, efectivamente, te restituyen los 100. Y se discutió mucho la naturaleza jurídica de eso, ¿ah? Y en el ánimo que ha tenido el gobierno de escuchar las distintas conversaciones de parlamentarios del oficialismo y de la oposición para clarificar cuál es la naturaleza jurídica. Bien, la naturaleza es de carácter indemnizatorio. Entonces modificamos el derecho de restitución a que esto se trata de una indemnización. Y acotamos la indemnización. Antes eran los gastos directos y efectivos y ahora son los gastos directos y efectivos recuperables, ¿ah? O sea, evitando, digamos, los no recuperables. Por ejemplo, si es que se efectuó una inversión de, qué sé yo, 200 millones de pesos en algo que después de anulado se puede vender en 100 millones de pesos, bueno, esos 100 millones de pesos no se los devuelvo porque usted los puede vender. Perfecto. Entonces, o sea, compré maquinaria, por ejemplo. Maquinaria. Compré un camión, claro. Lo puedo vender. Entonces, pero voy a perder algo en la pasada porque claro, ahora es de segunda entonces mano. En lo residual de ese activo, no. Entonces, se acota la indemnización. Eso es básicamente el cambio del primer al segundo trámite, y para nosotros es importante porque permite que se despliegue mucha inversión que está paralizada y porque modifica la estructura de incentivos respecto de quienes amenazan con la demora procesal. Lo cierto es que, claro, los dos senadores de oposición en la comisión están en contra de la norma. Yo me atrevería a decir en cualquiera de las dos redacciones, y lo transmitieron durante la comisión. Bueno, ahí estaba entonces la explicación. Ahora, como les decía, desde el oficialismo han mirado también, porque esto fue ampliamente analizado por los medios, recogido
por los medios, ocurre durante la noche. Entonces, durante esta mañana se ha estado revisando y ya desde el oficialismo dice, reaccionaron o malinterpretaron el sentido de la indicación. Ahora, esto ya pasan a la Comisión de Trabajo de todas formas. A pesar de este impasse, sigue avanzando el proyecto de mega reforma. Y ayer también veíamos otro problema al interior del Partido Socialista. Hablaban de cierto desorden, bueno, a nivel de oposición. Pero también luego se empieza a entender también una descoordinación al interior del Partido Socialista. Dan también por terminada, ¿no?, esta mesa del Senado, en donde precisamente era para buscar posturas comunes. Dicen que ahí termina el diálogo por la poca apertura por parte del gobierno a generar modificaciones que dejasen también más contentos a la oposición. Recordemos que están los votos disponibles, están los votos necesarios para seguir avanzando sin problema en el proyecto de mega reforma. Y ayer explicaban también desde el Partido Socialista cuál era el ánimo. Dicen que a pesar de que está como agotado ese diálogo, esto sigue su proceso y hasta el momento en que se vote se puede seguir conversando. Agradecen también el gesto de la senadora Núñez, quien promueve esta mesa más técnica y de diálogo en el Senado, y que trata también de incluir a todos los partidos. Pero acá señalan al ministro como alguien que no ha querido un poco ceder más, pero el PS dice, seguimos dialogando. O sea, hay una puerta que no se cierra por completo. Escuchemos lo que decía Juan Luis Castro. La mesa técnica, gracias a los oficios de la presidenta del Senado, ya expiró. Sin embargo, la conversación con ella, como presidenta de la corporación, sigue permanentemente en el diálogo, porque aquí se dialoga hasta el momento que se vote, y se va a votar el día 15 de julio. Y antes tenemos un proceso de enmiendas, tanto ayer en Medio Ambiente, ahora Trabajo y luego Hacienda, para que así todos aquellos aspectos que están hoy día en el itinerario de la mega reforma, hasta donde sea posible, pero nadie está obligado a lo imposible, nosotros también podamos influir en el curso de esas decisiones. Esta es una reforma que sabemos a ciencia cierta que ha sido rígida, doctrinaria, ha sido empecinada por parte del Ejecutivo. Nosotros hemos hecho todo el esfuerzo posible, lo seguiremos haciendo, y vamos a estar incluso en la mira de la decisión que ayer comunicamos respecto a ir al Tribunal Constitucional de no variar las condiciones, valga la redundancia, de la invariabilidad tributaria, que hasta ahora no se ha modificado ni un milímetro en la versión del Ejecutivo. En ese contexto es que seguimos el rumbo que el Comité del Partido Socialista y además el Comité del Socialismo Democrático nos ha instruido. Vamos a perseverar en aquello y jamás nos vamos a trincherar en una posición reduccionista o simplemente de rechazarlo todo porque sí, sino con fundamentos claros que son los que hemos planteado sistemáticamente en el tiempo. Eso. Ya, entonces hoy está en la Comisión de Trabajo, se espera que se avance rápido. Como les decía, son solo 3 indicaciones las que van a estar mirando, y luego debería avanzar entonces a la Comisión de Hacienda. Para eso hay plazo, por lo menos hasta las 8 de la tarde de mañana jueves, que podría ser también un poco más largo como fue la jornada de ayer. Y efectivamente ella hablaba de la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional, Juan Luis Castro, y efectivamente, luego de terminar ayer la sesión, los senadores de oposición anunciaron que van a presentar una reserva de constitucionalidad, que lo habíamos explicado antes, es como dejar el registro ahí en acta, levantar un poco la mano y decir, tenemos dudas sobre esto y lo vamos a llevar eventualmente más adelante ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre estos puntos. Y es respecto de los artículos 12, 13, 14, 15 y 16 que precisamente reforman el sistema de evaluación de impacto ambiental, el CIA. Así que ante eso dejaron esa reserva los parlamentarios de oposición, pero sigue avanzando el proyecto en su discusión durante esta mañana. Vamos a cambiar de tema, porque el Senado también aprobó en general la reforma de responsabilidad penal adolescente, un debate que se abrió sobre todo con el homicidio de este niño de 12 años en la comuna de San Bernardo, a propósito de
jóvenes delincuentes que cometen delitos muy, muy violentos, que tienen un actuar que dicen es más violento porque precisamente tienen noción de que no van a enfrentar la justicia de la misma forma que la enfrentan una persona mayor de 18 años. En el contexto de esta discusión y de que se tenía que votar también en el Senado, en medio de eso, el ministro de Justicia, el ministro Rabat, se reunió con los alcaldes, porque recordemos que había surgido ahí un grupo tanto transversal, distintos colores políticos, el alcalde también de la comuna de San Bernardo, que decían para esto es necesario incluso el despliegue de las Fuerzas Armadas, y se inició también el debate, hay que reducir la edad con la que los jóvenes enfrentan la justicia, bajo qué puntos. Decían, había quienes tenían la idea de hacer tener un término de intermedio, que tuviesen una reclusión completa, porque dicen cuando quedan con esa medida de que los básicamente no se pueden recluir, porque no hay dónde, las cárceles son para las personas mayores de 18, vuelven a la calle y vuelven a delinquir de manera muy, muy rápida. Entonces está ese punto de tener este sistema intermedio que permite que estén recluidos. Ahora, ¿bajo qué condiciones? ¿En qué lugares se puede hacer eso? Eran también las preguntas que había que responder. Y el otro punto también que relevaron los alcaldes es, acá hay que hacerse cargo también de llegar a antes, del tema de la prevención, del tema también de la reinserción y la rehabilitación. Eso no se puede dejar de lado, o sea, no puede ser todo tan solo el castigo cuando ya está ocurriendo, porque la idea es que estos jóvenes no lleguen a esa situación y por supuesto además que no reincidan luego. Vamos a escuchar lo que decía el ministro luego de esta reunión y también el ánimo que tiene el gobierno con esta modificación a la ley de responsabilidad penal adolescente. Sí, efectivamente hoy se vota en general el proyecto de ley que reforma la ley de responsabilidad penal adolescente y esperamos luego de esta fructífera reunión que hemos tenido con alcaldes y alcaldesas de distintos partidos políticos que tengamos un apoyo importante y transversal en el Senado de la República para luego discutir las indicaciones que hemos anunciado y que ingresará, ¿no es cierto?, prontamente el Poder Ejecutivo. Se trata de secciones juveniles dentro de centros penitenciarios, pero que están separadas del resto de la población penal, de manera tal de poder cumplir con los tratados internacionales que nos obligan en estos casos a tener, ¿no es cierto?, regímenes separados o distintos para los jóvenes que cometieron esos delitos. Bueno, claro, regímenes separados. Ahí el ministro también agradece la pregunta porque esa era una gran duda. ¿Dónde van a estar recluidos estos menores? Porque no pueden estar también con la población penal que es mayor de edad. En ese sentido hay también respeto por tratados a nivel internacional y el ministro dice eso está considerado en esta propuesta. Dentro del más controvertido era que, claro, el gobierno buscaba que los adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos que están dentro de un catálogo, son 17 delitos en específico, son delitos graves, puedan ser juzgados entonces bajo las reglas del sistema penal adulto. Y además se comprometieron a ingresar algunas indicaciones porque han estado en reuniones acogiendo también propuestas para que este sea un proyecto que salga adelante también con un apoyo más transversal y deje contentos a todos los sectores políticos. Vamos a revisar lo que decía el alcalde de San Bernardo luego de la reunión con el ministro. Eso es un elemento que hay que tener en consideración a propósito justamente de lo que hablamos con el ministro, de esto que llegamos tarde, de que finalmente estamos llegando cuando ya el problema ocurre y no cuando ocurre el proceso de la detección. Un programa que fue elaborado con un criterio del año 2009 es muy distinta a la realidad que se vive hoy en el 2026. Por lo tanto, como la realidad hoy es distinta y es diferente, nos obliga a revisar nuevamente este proceso para que sea más efectivo y que también de alguna manera dé garantías que efectivamente la información que Carabineros hace llegar a los municipios efectivamente tenga herramientas reales de acompañamiento y también que el acompañamiento sea efectivo y tenga mayor musculatura ante un crimen organizado que lamentablemente está corriendo el cerco. Hoy día no vemos menores de 15 o de 14 años, sino que hoy día lamentablemente estamos viendo menores de 13, 12 y 11 años en los registros de la información que nos llega, donde esto también indica que así como el Estado se organiza para enfrentar de mejor manera el crimen organizado también se organiza para poder hacer sus fechorías. Bueno, ahí estaba entonces el alcalde Christopher White y vamos a ir a la pausa porque ya se nos viene a la vuelta el bloque mundialero. Hoy día no hay fútbol en el contexto del mundial, pero pasaron hartas
cosas ayer y van a pasar hartas cosas mañana. Así que vamos a estar con ese bloque y tenemos también el bloque digital con Daniela Jansson en un ratito. Saludamos a nuestros auspiciadores. En el mundo inmobiliario, elegir bien hace la diferencia. Por eso, en IRC innovamos para crear mejores espacios. Respaldamos cada proyecto con experiencia y construimos relaciones basadas en la confianza. IRC, innovación, respaldo y confianza. Muchas gracias por estar con nosotros. Son las 11:28. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital. Estamos de vuelta. Y tenemos pitido inicial, aunque hoy día no va a sonar ese sonido. Javier Saldúa, ¿cómo estás? Bienvenido a Mesa Central. Todo bien, Cota, ¿y tú? Oye, echando de menos el fútbol, mira, yo jamás pensé que iba a decir algo así. Pero es que ayer estuvo bueno.
Sí, es que hemos tenido mucha emoción en esta Copa del Mundo, que ahora por primera vez no va a tener un partido, un día que vamos a tener de descanso, de preparación ya para los 8 equipos que quedan en competencia. Recordemos que eran 48 al inicio, ahora solo quedan 8. Entramos en la recta final ya de esta Copa del Mundo y hemos pasado 96 de un total de 104 partidos. O sea, hemos disputado el 92% del Mundial. Uy, que pasó rápido. Siento muy rápido, que no lo aproveché desde el principio. Pero bueno, era lo que había que hacer. Es que al principio era mucho, era demasiado. Pero ya, o sea, ya hay 40 que quedaron en la carrera. En el camino, claro. Ayer se sumaron 2 más. 40 caídos, uno inesperado, como fue el caso de... o sea, no era que fuese inesperado. El tema es que iban ganando muy bien Egipto. Y termina rendido ante Argentina y la polémica de que dicen, los va a ayudar. Como sufrió Argentina ayer, un partido de mucha emoción y fue, como tú dices, una remontada épica la que lograron los trasandinos, que perdían por 2-0. Al minuto 78, Argentina estaba quedando afuera de la Copa del Mundo. Al minuto 78 de 90. Y en los últimos 12 minutos más el tiempo adicional fue que lograron la remontada. Empezaron perdiendo al minuto 15, que se instaló la sorpresa cuando Yasser Ibrahim iba a marcar el primer gol para Egipto. Recordemos que unos minutos después hubo un penal para Lionel Messi, que fue atajado por Mostafa Choubeir, el arquero. Y después, a los 67 minutos, ya en el segundo tiempo, Mostafa Siko iba a anotar el segundo, pero antes le habían anulado un gol por una falta previa al mismo jugador, un par de minutos antes, que era el 2-0, y que finalmente por VAR se anula. Entonces el segundo tanto de los egipcios oficial llegaría a los 67 minutos, que fue también Mostafa Siko, y al minuto 79 iba a empezar la reacción de Argentina, con un centro de Messi que dio una asistencia y que iba a anotar el Cuti Romero, Cristian Romero. Después de la pausa de hidratación, que dicen que todo Tal se fue cual. a las pailas. Uy, me costó. Después de la pausa de hidratación. Cambió mucho el juego después de ese momento. Ahí como que despierta Argentina. Aprovechó el tiempo el entrenador Scaloni para cambiar la estrategia. De hecho, a los 83 minutos, 4 más tarde, iba a llegar el 2-2, que fue un remate de zurda potente de Lionel Messi. Y a los 93 minutos, en el tiempo adicional, iba a llegar Enzo Fernández para anotar el 3-2 y desatar la fiesta de los argentinos y la decepción de los faraones, que tenían el partido 2-0 hasta los 78 minutos. Es que habían sido muy superiores. O sea, Messi se había perdido un penal, que también es algo que me imagino desde el punto de vista de la moral afecta un montón al equipo. A los compañeros, por supuesto. A los compañeros, a él mismo. Y por eso también el llanto de Messi cuando ya se da el pitazo final del partido y el alivio y el llanto en la cancha. Se veían los argentinos también bien emocionados alrededor. Terminan, claro, como en algún momento no se pensaba que iba a ser el final del partido, Javier, y entiendo que hay acá instancias en que llamados oficiales en que están reclamando los egipcios. O sea, no se van a quedar en... Decían que era una injusticia y que según su punto de vista claramente estaban favoreciendo a Lionel Messi. De hecho decían, si quieren regalarle la Copa Argentina, con esas palabras decían ellos en Egipto, ¿para qué invitan al resto a participar? Esa era la pregunta que planteaban, por ejemplo. Y el partido desde el punto de vista de Argentina fue muy emotivo, como tú decías, las lágrimas de Messi al final, la celebración estuvo varios minutos que no podía contener las lágrimas, y cuando venía al final la reacción, el momento en que los periodistas le preguntan al entrenador Scaloni, dice que no puede hablar en ese momento, que no podía levantar la mirada, pero que sentía un profundo orgullo por su equipo, por la lucha que habían mostrado. Y este partido sí generó otras opciones de récord para Messi, que no se cansa de marcar hitos. Por ejemplo, llegó a las 10 asistencias mundialistas con la del primer gol. Ningún jugador tiene ese número. El máximo asistidor en las Copas del Mundo. Y llegó a los 21 goles en Copas del Mundo también en sus 6 participaciones mundialistas, donde se ubica, ya sabemos, como el máximo artillero en la historia de estas competiciones. Y también lidera la competencia por la Bota de Oro, donde lo siguen con 8 goles, donde lo siguen de cerca Kylian Mbappé y Erling Haaland con 7 anotaciones y Harry Kane con 6. Se recuperó además, claro, en términos de goles efectivos, pero ese penal no se olvida. Oye, Javier, ¿y qué más? Porque, bueno, ayer pasamos de Argentina y este triunfo que no se veía a la derrota y la pena también de los colombianos. Sí, Colombia que queda fuera en penales con Suiza
en un partido que fue muy cerrado, muy disputado, muy táctico, como decía el entrenador Néstor Lorenzo, el DT argentino de los colombianos, que también decía que merecieron un poco más. De hecho, tuvieron las principales ocasiones en los 90 minutos y hubo una jugada muy clara que fallaron en el tiempo de alargue, en los 30 minutos adicionales, y que después, claro, el desgaste fue una de las razones que mantuvieron esta igualdad en el campo entre los dos equipos, los sudamericanos y los europeos, que finalmente se irían a penales, donde fue el arquero Gregor Kobel quien fue la figura, el arquero de Suiza, y el penal definitivo para los helvéticos lo marcó Rubén Vargas. Perfecto. Igual tuvimos entonces hartas bajas también pensando en el continente, hartas bajas americanas en los últimos días. Un día agridulce, podríamos decir, al cierre de los octavos de final para Sudamérica. Y el entrenador de Colombia decía que tuvieron 17 intentos aproximadamente al arco y que no marcar se paga caro en las Copas del Mundo. Claro. Y también dijo que la culpa no era de la falta de capacidad de sus delanteros, porque tienen jugadores muy destacados como Luis Díaz, por ejemplo, sino que a veces el balón entra y a veces no. Esa fue su explicación. Es que así es la cosa, si se gana con goles, a veces se puede ser muy superior durante todo el partido, o ver lo que pasó con Argentina y Egipto, que lo tenían listo y al final logró darle vuelta a Argentina. Con esto Suiza igualó su mejor resultado histórico en Copas del Mundo, que ya lo tenía en 1934, 1938 y 1954. Una sequía de 72 años sin alcanzar los cuartos de final. Mira, algo ahí... Hicieron el cambio. Bueno, se ha dicho también, se habla, hoy día conversábamos fuera de cámara con el equipo de, bueno, las teorías que surgen en torno al Mundial. Siempre hay teorías conspirativas y hay teorías también respecto de por qué, por ejemplo, Brasil le ha ido tan mal. Algunos dicen que tiene que ver con la religión, los cambios que ha visto el país. Acá también decían que qué brujería hicieron en Suiza para poder también calmar esta mala racha de 72 años. Pero hoy, mañana, ¿qué vamos a ver? ¿Qué se viene para mañana la vuelta al fútbol? Los cuartos de final, con el encuentro entre Francia y Marruecos en Boston a las 4 de la tarde, hora chilena, y donde también hubo algo de polémica porque la FIFA designó a 5 árbitros argentinos en el partido de Francia con Marruecos, que van a estar liderados por Facundo Tello como principal, Juan Pablo Velati como primer asistente, Gabriel Chade como segundo asistente, Darío Herrera de cuarto árbitro y Cristian Navarro en el VAR, uno de los árbitros del VAR, digo. Y el viernes juegan España con Bélgica a las 3 de la tarde en Los Ángeles. El sábado hay 2 partidos, que había una confusión en el calendario porque se pensaba que era sábado y domingo, pero finalmente son 2 el sábado. A las 5 de la tarde Noruega con Inglaterra en Miami, y a las 9 de la noche Argentina-Suiza en Kansas City, que se van a enfrentar nuevamente en Copas del Mundo. Tienen 2 enfrentamientos previos. En Inglaterra 1966 ganó Argentina 2-0 y en Brasil 2014 ganó Argentina 1-0 en octavos de final con un gol agónico en el alargue de Ángel Di María, y adivina quién dio la asistencia en ese momento. Messi. ¿Quién más? Lionel Messi, tal cual. Lionel Messi. Oye, ya se viene entretenido entonces, y hay algunos resultados que sorprenden, otros que no tanto en este avance, pero la cosa es que nada es cierto cuando se trata del fútbol. Así que vamos a estar pendientes mañana. ¿A qué hora era el primer partido mañana? A las 4 de la tarde. Ya. 4 de la tarde entonces vuelve el fútbol. Y bueno, dejamos también atrás lo que ocurre. Bueno, la FIFA sigue cuestionada a propósito de lo que pasó con Donald Trump, que ha tenido una mala semana en general. Celebró los 250 años de Estados Unidos y ha tenido una mala Bélgica semana. Lo celebró con el baile característico Bélgica del mandatario estadounidense. Quedó en cuestionamiento igual la FIFA básicamente por contestar y acceder a la petición de Donald Trump, y tuvo una despliegue en la OTAN, también peleó con básicamente todos los aliados, y en términos geopolíticos está difícil la cosa como siempre, en torno al... recae a veces también en el Mundial. Así que, vamos a un dato más, sí, al cierre a propósito del gol que le anularon a Egipto ayer, que explicaban desde la FIFA que la intervención de la asistencia arbitral por video se basó en el concepto de la APP, que se llama Attacking Possession Phase, fase de ataque con posesión del balón, que se basa que consta en un periodo de juego durante un ataque antes de un incidente que puede ser revisado.
Entonces esto comienza en el punto de partida de la jugada, que era varios momentos antes del gol. Básicamente el otro lado de la cancha. Claro, y donde había un pisotón ligero, se podría decir, de Marwan Atia a Lisandro Martínez. Y ese fue el origen de la jugada que se anuló. El pisotón fue como al otro lado de la cancha. Siguen jugando, continúan la jugada, llegan al otro lado, hacen el gol y ahí es cuando dicen, como que se levantan las manos y el árbitro hace como que iba a ir a mirar. Y el otro gol de Argentina al final también parte de una jugada disputada al menos entre los egipcios y los argentinos, porque en Egipto acusaban que había una falta sobre Mohamed Salah que el árbitro desestima y que finalmente termina validando el gol de Argentina, porque si no era una falta dentro del área, así que tendría que haber sido penal. Claro, ese es el reclamo que dicen, ¿por qué para un lado sí se revisó y se otorgó y para el otro no? Esa es como dice que fue muy evidente la diferencia, claro. Y el argumento la diferencia en el trato también para ambos equipos. Vamos a ver en qué sigue la cosa, pero yo he visto harto compilado en donde muestran las cantidades de veces que Argentina al parecer ha tenido una preferencia arbitral. Otros dicen que es de picados también. Pero... siempre recordamos la falta de Messi con Argelia al principio. Nosotros ni fuimos, así que ¿para qué vamos a pelear con los argentinos? Ya, muchas gracias, Javier, que tengas excelente resto del día. Ya son las 11:44. ¿Nos vamos a la pausa o seguimos? Seguimos. Tenemos cae la pelota. Vamos a hablar de la ex ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. La ven ahí en pantalla junto al presidente. Además, ha sido incómodo, por decirlo menos, dicen, para el oficialismo, el pronunciamiento de la Contraloría, que dice que la ministra excede sus facultades, y ahora la ministra también que responde y dice que el objetivo es un poco refutar por completo el dictamen de la Contralora Dorothy Pérez en torno a este oficio que ella envía pidiendo información a la Policía de Investigaciones. Lo que dijo en algún momento la Contraloría es que además de exceder pone en riesgo una investigación. Ya han aparecido voces oficialistas más del ámbito parlamentario que ayer decían no corresponde, se excede, está tomando un protagonismo innecesario, versus también lo que tuvieron que salir a decir los ministros. Se le preguntó a la ministra de Desarrollo Social, se le preguntó también al ministro de Seguridad Pública, al ministro Martín Arrau, y ellos decían, somos respetuosos de la Contraloría, no podemos como pronunciarnos más allá, versus lo que dijeron, por ejemplo, Arturo Esquella, lo que decía también el presidente de la Cámara, el diputado Alessandri, que luego también tuvo un poco que explicar sus dichos, porque hay quienes decían, oye, pero tampoco se le puede faltar el respeto o tampoco se puede desestimar lo que puede decir la Contraloría en este caso. Vamos a revisar lo que decía el ministro de Seguridad Pública, porque también defiende, dice, es parte del proceso. Efectivamente, cuando la Contraloría emite un dictamen, hay posibilidad de tener una respuesta, y dice, eso es parte de lo que está haciendo en este momento la ex ministra. No, está bien, está en sus facultades, está en su derecho y está bien. Son cosas normales cuando Contraloría saca un preinforme, se opina, después un informe y se puede apelar, y es lo que ella está haciendo. Y sí recalcar lo que está en nuestra ley, la ley 21.730 sí faculta al Ministerio de Seguridad Pública de requerir información reservada, secreta, dependiendo del caso, bajo ciertas normativas, y ahí está este espacio de discusión que hoy día se abre en esta respuesta o solicitud que hará la ministra Steiner. Nosotros sí hemos sido muy claros, yo se lo he manifestado al señor fiscal nacional y a los cuerpos de policía, que nosotros no requeriremos información específica de un caso en desarrollo, sino que nos mantendremos nuestro rol de coordinador estratégico. Sí estamos requiriendo información reservada y secreta para otros fines, para el rol de diseño de políticas públicas, para el rol de hacer análisis, y si se detectara algún indicio, por supuesto, como información residual de esto, serán las denuncias correspondientes, pero con una separación de lo que es el rol persecutor que le corresponde al Ministerio Público, del rol de investigación o de función policial que le corresponde a la Policía de Investigaciones, Carabineros, también Gendarmería de Chile y la Policía Marítima. Bueno, recordemos que el Ministerio de Seguridad Pública es nuevo, y lo que también argumenta la ex ministra es que Contraloría también pasa un poco por alto las facultades que tiene este nuevo ministerio,
que efectivamente hay un rol de vigilancia que tiene el Ministerio de Seguridad Pública y es en ese contexto que ella pide estos antecedentes. En la otra parte, la Contraloría había dicho que no se entiende, dice que como para qué pide estos antecedentes o cómo estos antecedentes podrían ayudar a la ministra a cumplir con esa labor de vigilancia en términos de mejorar un plan de seguridad, en términos de mejorar el trabajo, etcétera. Ese es un poco el debate. Ahora les decía, es evidentemente incómodo para el oficialismo. Los ministros salen un poco a detener la situación y a decir somos respetuosos, por supuesto, de la institucionalidad y en este caso también de la Contraloría, pero también hay voces del mismo oficialismo que han dicho se está pasando, básicamente, la Contralora Dorothy Pérez. Ahí aparece entonces el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, militante de la UDI, que había dicho, tuve un Zoom con abogados expertos en estos temas ayer, refiriéndose a días previos, y dice, es algo que la Contraloría no había hecho en nuestro país. Algunos sienten que se está pasando de sus atribuciones, que lo que hizo la ministra no constituía un conflicto de interés, no estaba hablando de algo que la beneficiara particularmente a ella, dice Alessandri. Luego recalca, dice, hay que tener ojo con la Contraloría. Digo, maravillosa digo muchas cosas, pero como detectar el fraude por las licencias médicas, pero a veces también se está pasando. Escuchemos lo que decía porque generó un debate. En ese momento también se sumaba la declaración de Arturo Esquella, también es crítico del rol de la Contralora, y aparecen desde la oposición a decir, oye, pero ¿por qué ahora molesta cuando en algún momento se pedía incluso por parte del ahora oficialismo dar más atribuciones aún a la Contraloría en contextos como el de las licencias médicas? Escuchemos lo que decía Jorge Alessandri. Ahora la ministra Steiner ha presentado su defensa a la propia Contraloría y yo creo que lo más prudente es esperar cómo se falla eso antes de seguir ahondando en el asunto. ¿Usted está de acuerdo con esta idea de Steiner de pedir anular el dictamen de la Contraloría? No me cabe a mí opinar sobre eso. Es una exministra que presenta su defensa ante la Contraloría con un recurso y la Contraloría tiene algunos días para contestarle. Lo importante es que cada institución funcione dentro de sus atribuciones y que todos vayamos sumando a la República. Sus colegas lo han llamado a la prudencia, dicen que no es correcto que usted haya emitido esta opinión respecto de un ente como la Contraloría en su posición como presidente de la Cámara. Justamente el presidente de la Cámara dirige la corporación, pero no se inhibe políticamente, no se inhibe académicamente, no se inhibe de opinar. Si uno tiene una reunión con expertos y esos expertos le levantan una alerta, uno tiene la obligación, a mi juicio, de poner esa alerta sobre la mesa. ¿Y usted insiste que hay una extralimitación de la Contraloría sobre una autoridad que es política designada por el presidente? Repito la frase de ayer, he tenido una reunión con expertos, algunos de ellos han levantado una alerta respecto a lo que la Contraloría está haciendo, podría salirse o ir más allá de sus atribuciones. Y antes de ir a la pausa, de hecho me llegó en la declaración hace unos poquitos minutos, porque hace un ratito hablábamos de la mega reforma, ¿no? Y del conflicto que generó también al interior del Partido Socialista, estas descoordinaciones, si se le avisó, ¿no? Por ejemplo, que los diputados también iban a acudir al Tribunal Constitucional a la presidenta del partido, Paulina Bodanovich, y sabemos que hace un tiempo también se hablaba de personas más nuevas, más jóvenes en el partido, y la diferencia también en que abordan distintas materias con quienes llevan más tiempo también al interior del Partido Socialista. Bueno, se profundiza el quiebre. Daniela Chiccardini, la senadora, envió hace unos minutos una declaración bien molesta en donde dice que se enteró por el mismo ministro Quirós y por la presidenta del Senado, por Paulina Núñez, que el Partido Socialista estaba negociando con el Ejecutivo. Dice que eso no corresponde, que no tenía idea de que se estaba negociando en torno a la invariabilidad tributaria. Así que vamos a ver qué sigue ocurriendo, pero es un video donde se ve evidentemente molesta y no dice nombres, pero apunta, ¿no?, a la directiva. O sea, en estas reuniones en la mesa del Senado efectivamente estaba presente Paulina Bodanovich y estaba también Juan Luis Castro. Y hace unos días, cuando también se adelanta
Perdón. La bancada del Partido Socialista, hay un tema ahí como en donde hay un desayuno, perdón, un almuerzo, en donde efectivamente se toma esa determinación, y al parecer también había una discusión con Daniela Chiccardini y también con quienes ya nombrábamos recién, a propósito de la falta de información. Bueno, ahora ella dice, estaban negociando básicamente a las espaldas, sin conocimiento del resto del Partido Socialista con el gobierno. Así que vamos a ver qué sigue ocurriendo durante el resto del día. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Que el banco no detenga a tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, koywe.com. Gracias, Coihue, por estar con nosotros. Yo voy a ir a la pausa. Ojalá estar viva a la vuelta. 11:53, ya volvemos con el bloque digital.
Volvemos a Mesa Central Digital. Ya estamos en el mediodía. Son las 12 en punto y vamos a terminar con el balance que les había prometido al inicio de las regiones. La comuna estuvo aislada, decían las autoridades, por Corral, tras esta caída de más de 180 milímetros de lluvia en 24 horas. Es parte entonces de el balance. 18 remociones de masa y cerca de 36 afectaciones en total. Esto de afectaciones de viviendas y anegamientos, dicen también las autoridades locales. Y la situación ha sido compleja sin duda. Hablan también de, en el balance de Senapred, más amplio que solo en Corral, dan cuenta de 56 viviendas con problemas, 42 de ellas en Los Ríos, 14 en la Araucanía. Y también el tema de este trabajo rápido para establecer y restablecer caminos, rutas y todo lo que se negó por esta intensa lluvia. Como les decía, el presidente también pidió un refuerzo para ayudar a los municipios, y el senador Iván Flores de la Democracia Cristiana hizo un llamado al gobierno para decretar estado de excepción en esta zona por este diluvio de 24 horas. Ahora, se espera también que la condición mejore mucho durante esta mañana. Ha ido también bajando la cantidad de lluvia y se trabaja por normalizar lo más pronto posible. Hubo suspensión de clases también ayer y era importante retomar lo más pronto la normalidad e ir también en ayuda de quienes resultaron con sus viviendas con afectación. Y por último, para cerrar, vamos a hablar de BTS, porque ayer habló nuevamente la ministra, y esta mañana nuestro RATPAC, estaba Angélica Bulnes, estaba también Andrea Vial. Lo pueden revisar. Yo sé que las ARMYs andan buscando ahí, que están hablando sobre el concierto de BTS. Bueno, Angélica Bulnes hizo la pega, así que está disponible en nuestro sitio web el RATPAC. Está también, quedan las conversaciones ahí en nuestro canal de YouTube, y queda también, por supuesto, en Spotify. Pueden escuchar ahí ese RATPAC, queda íntegro. Pero vamos a revisar la declaración de la ministra, porque todavía no se establece un plazo para tener claridad, porque ella dice: estamos a la espera, damos otra oportunidad a la productora para que tengan este plan, que sea también bien específico, que diga cómo se va a tratar el pasto, las medidas de mitigación, los cuidados, y cuando tengamos estos antecedentes los vamos a revisar lo más pronto posible y vamos a tener un veredicto. Pero llamó a las ARMYs a no enojarse con ella básicamente, sino que apuntar los dardos a la productora a cargo del evento. Sensación que tienen todos los fans de BTS, y decir que las personas con las que tienen que tener esas sensaciones con la productora, nosotros en ningún momento, como ya lo hemos repetido muchas veces, el Instituto Nacional del Deporte había confirmado el Coliseo del Estadio Nacional. Sin embargo, le dimos otra oportunidad a la productora para que nos presente nuevamente los documentos, y estamos a la espera de que eso ocurra. Si es que la productora nos presenta los nuevos antecedentes que sean compatibles con la mantención del pasto, nosotros le vamos a acceder el Coliseo del Estadio Nacional. Así que estamos... Nosotros estamos a la espera de que la productora nos envíe los antecedentes respaldados con informes técnicos de distribución de carga, de montaje de escenario, de las superficies que cubren el pasto, de días que el pasto va a estar cubierto. Hay muchos términos muy técnicos en relación a eso, y una vez que eso se manden, nosotros lo vamos a revisar, por supuesto, con mucha urgencia. Sabemos que es muy urgente, y vamos a dar una respuesta oficial. ¿Hasta cuándo tiene?
Ya, pero lo cierto es que todavía no hay plazo, así que paciencia a las ARMYs que ya compraron además su entrada con tanta anticipación y con lo que costó comprar esos tickets. Ya, son las 12:04, nos vamos. Se acabó el programa, mañana estamos aquí en el mismo horario, desde las 11, Mesa Central Digital por este canal de streaming. Siempre se quedan acompañados de nuestra radio en el 103.3 con la información más relevante y con buena música. Que tengan un excelente resto de jornada. Mañana vuelve el fútbol, así que nos vemos mañana jueves. Chao, chao, que estén muy bien.